Pues esta noche, hermanos, seguiremos estudiando los aspectos del hombre antes de la caída, ¿no es cierto? Estamos estudiando algunos aspectos ahí en Génesis 2. Y hoy vamos a continuar, hermanos, con otro aspecto, el cual es el mandato del hombre, ¿ok? Vamos a estudiar el mandato del hombre. Si me acompañas a Génesis 2, vamos a leer versículo 16 y versículo 17, donde podemos ver el mandato del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Entonces, nota que aquí hay un mandato que se le dio al hombre, ¿no es cierto? Aquí Dios lo que está haciendo es establecer una prohibición. Y hermanos, esta es la única prohibición que se le dio a Adán. Es la única, no se le dio otra prohibición. Adán podía hacer lo que él quisiera. Adán podía comer de lo que quisiera, podía actuar como quisiera, porque aquí vemos que Dios no le dijo: a ver, Adán, haz esto o aquello, o no hagas esto, no hagas aquello. No, simplemente el mandato fue: no comas de este árbol. Punto. No hubo más mandatos, no hubo más prohibiciones. Eso fue todo. Y de hecho, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, realmente esto es asombroso. Porque Dios pudo haberle decidido a Adán: oye, Adán, ven para acá, te voy a dar una lista de lo que debes de hacer y de lo que no debes de hacer. ¿No es cierto? Y entonces Dios le pudo dar una lista enorme a Adán de sus prohibiciones. Pero no fue así, hermanos. Simplemente le dijo: no comas de este árbol. De ahí en fuera, tú podías hacer lo que quisieras. ¿No es cierto? Y hermanos, como lo explicamos unos estudios atrás, no es que estos árboles, este árbol de la ciencia del bien y del mal, no es que sea un árbol mágico. Porque, hermanos, muchas personas piensan que este era como un tipo de árbol mágico, que si comías de su fruto, y es más, muchos dicen que era una manzana, ¿no es cierto? Que si agarrabas esa manzana, entonces tú te la comías y te ibas a transformar en algo, y ya empiezan a meter ahí el misticismo, ¿no es cierto? Y todo es místico. Pero no fue así, hermanos. Esto simplemente era un árbol, igual que los demás, un árbol común, solo que aquí Dios usó este árbol para decirle a Adán: Adán, tú no comas de este árbol. Ese es mi mandato. De todos puedes comer, pero menos de este árbol. Simplemente es eso. Dios usó un árbol para darle una instrucción a Adán. ¿Ok? Claro que él sea obediente. Pero nota, hermanos, una vez que Dios creó a Adán, Adán tenía la capacidad de decidir, ¿no es cierto? Lo que se le conoce como el libre albedrío. Adán tenía la capacidad de obedecer a Dios o de no obedecerlo. Pero eso, hermanos, eso es algo único para Adán. Porque una vez, hermanos, que el pecado entró al mundo, una vez que el pecado entró para todos, las cosas cambiaron. Vean lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Vean cómo entró el pecado. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? Realmente, hermanos, cuando entró el pecado, el mundo cambió. Porque ahora todos los hombres, dice aquí, son pecadores, por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? Hubo un hombre que fue Adán, y en ese momento que Adán pecó,
condenó a toda la raza humana a la esclavitud del pecado. Y por eso todos somos pecadores. Y desde ese momento, hermanos, el libre albedrío para escoger lo bueno y lo malo, ¿qué pasó? Se acabó. Se acabó. Porque ahora por nuestra naturaleza corrupta, el ser humano siempre se va a inclinar a hacer lo malo. Y entonces ya no tiene un albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. Porque ahora el ser humano siempre se va a ir por lo malo. Y vean lo que dice 2 de Timoteo 2:24. 2 de Timoteo 2, versículo 24. Vean lo que dice Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. ¿Ya lo tenemos? 2 de Timoteo 2, 24. Vean, dice así la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2:24. Vamos a leer hasta el 26. Dice así: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Y vean versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nota cómo el ser humano está enlazado por el diablo, ¿no es cierto? De acuerdo al versículo 26. Está cautivo por él. Dice al final del versículo 26 que el ser humano está a voluntad de él, o sea, a voluntad del diablo, ¿no es cierto? Claro, el hombre sin Cristo hace las cosas del diablo, porque dice aquí que están cautivos, ¿no es cierto? O sea, esa palabra de cautivo se traduce como controlados. Están controlados por los propósitos del diablo. Eso es lo que es el ser humano. Un ser humano es una persona que está esclavizada bajo los lazos del diablo. Y todo lo que hace es controlado por el diablo. Por los propósitos. Dice ahí que el diablo está enlazado a los seres humanos en que están cautivos a voluntad de él. Esa palabra de voluntad se traduce a propósitos, a sus propósitos de él. ¿Ustedes saben cuál es el propósito del diablo, hermanos? ¿Cuáles son los propósitos del diablo? Sí, hay muchos propósitos que tiene el diablo, pero hay uno en esencial. Vean lo que dice 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. 4:4. Capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás es aquí, se está refiriendo a Satanás, el Dios de este siglo, escucha, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nota, el propósito de Satanás, del diablo, es cegar el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. ¿Se dan cuenta? Satanás quiere que estemos cegados a la verdad del evangelio. Satanás quiere que nosotros no vayamos a lo que Dios quiere para nuestras vidas, que es vivir vidas en obediencia. ¿No es cierto? Por esta razón, hermanos, por la razón de que, en primer lugar, somos condenados gracias a Adán, y en segundo lugar, Satanás nos tiene cautivos en sus propósitos. Por esta razón, hermanos, es que hay mentiras, ¿no es cierto? Hay robos, hay traiciones,
hay enojos, hay orgullo, etc. Todo el pecado, hermanos. Porque el evangelio de Cristo nosotros no lo podemos entender porque estamos cegados. ¿No es cierto? El hombre está cegado. Eso es lo que hace Satanás. Cegar a los hombres. Que la luz del evangelio no resplandezca delante de ellos. Y entonces, hermanos, por eso hay este tipo de cosas. Por eso hay pecado en nuestras vidas. Porque el evangelio de Cristo no lo podemos ver. Y con toda conciencia, hermanos, y es una realidad, ninguno de nosotros lo puede negar, con toda conciencia nosotros vemos lo bueno, vemos lo malo, pero decidimos ir por lo malo, ¿no es cierto? Decidimos caminar por eso malo. Y eso nos hace ahora responsables de nuestro pecado. Porque tú ya viste lo bueno, tú ya viste lo malo, pero a ti te gusta lo malo, vas para allá y entonces Dios te condena por ir por ese camino. Claro, te desvías y ahora tú eres responsable de tus propios caminos, de tus propios pecados, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, hermanos? Una vez que una persona viene a Cristo, el Espíritu Santo llena su vida, ¿no es cierto? Y ahora esta persona es una mujer o un hombre nuevo, ¿no es cierto? Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Y ahora sí, ahí Dios produce la buena voluntad de nosotros, ¿no es cierto? Dios mismo, hermanos, ahí en ese momento en que nosotros creemos en Cristo, en ese instante Dios mismo nos da la capacidad para obedecer a Dios. Y ahora sí estamos como Adán en Génesis 2. Podemos tener libre albedrío porque como creyentes enfrentamos tentaciones, enfrentamos luchas, ¿no es cierto? Y entonces tú vas a saber si caes en ellas o no caes en ellas. Pero el cristiano ya sabe, ya tiene un libre albedrío. Pero ¿dónde es donde debe de caminar el cristiano? En obedecer a Dios. Porque ahora nosotros ya vemos la verdad, ¿no es cierto? Ahora nosotros, esa venda que teníamos, que Satanás nos había puesto, Cristo la quitó y ahora nosotros vemos la luz del evangelio. Ahora nosotros vemos la palabra de Dios correctamente y ahora nosotros sí podemos ver lo bueno tal cual es y podemos ver lo malo tal cual es. Podemos obedecer o desobedecer a Dios. Y en ese sentido, hermanos, ahora nosotros también tenemos el libre albedrío. Y Dios quiere, por supuesto, que escojamos lo bueno, la verdad de su palabra, ¿no es cierto? ¿Como tener una conciencia? Ajá, nuestra conciencia nos demanda eso. Nuestra conciencia nos demanda las cosas buenas de Dios, pero también las cosas malas, lo malo que hacemos. Y entonces nuestra conciencia se activa y podemos entonces elegir un camino. Dios espera que elijamos el buen camino, ¿no es cierto? Porque Dios, hermanos, no solamente quiere que vayamos externamente por el camino bueno, sino también Dios quiere que vayamos internamente a ese camino bueno. Porque recuerda, hermanos, de nuestra boca salen los deseos de nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que expresemos acá afuera es porque acá dentro es. Entonces, Dios quiere que primero cambiemos por dentro, que el evangelio resplandezca en nuestros corazones, o sea, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar, para que así seamos testimonio y reflejo de Dios aquí en la tierra. Pero, hermanos, esta es una realidad. Adán tenía libre albedrío de obedecer a Dios o de no obedecerlo. Ahora nosotros lo tenemos y Dios espera que nosotros lo obedezcamos, que no seamos como Adán, en que él decidió no obedecer a Dios. Pero hermanos, vean qué pasaría si no lo obedecían. ¿Qué pasaría si Adán no obedecía a Dios? Vean, regresamos a Génesis 2:17. Vean al final del versículo 17. Génesis 2, versículo 17. ¿Qué iba a pasar si Adán no obedecía a Dios? Dios se lo dijo muy claro. Vean, versículo 17, capítulo, Génesis 2, versículo 17, al final dice,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se dan cuenta? Iba a haber una consecuencia por el pecado de Adán. Dios fue claro y le dijo, tú no debes de comer esto porque yo te lo mando, yo soy Dios. Y yo estoy arriba de todo y yo te mando a que no comas de esto. Si no lo comiera, tenía vida eterna. Pero como lo comió, dice Dios, en cuanto tú lo comas, ciertamente morirás, perderás la vida eterna y vas a morir. Y a esta muerte se refiere a que iba a haber una separación física y espiritual de Dios. O sea, Adán se iba a separar de Dios, tanto física como espiritualmente. Sin embargo, por la misericordia de Dios, cuando ellos pecaron, Dios permitió que ellos murieran únicamente espiritualmente. Ellos solamente murieron espiritualmente. En ese momento que ellos pecaron, ya después Dios pospuso su muerte física. Iban a morir físicamente, sí, pero por la misericordia de Dios, Dios la pospuso. Adán vivió 600 años, pero al final murió, ¿no es cierto? Porque esa iba a ser la paga, esa iba a ser la consecuencia del pecado, la muerte, ¿no es cierto? ¿Tú sabes algo, hermano? En la Biblia encontramos 3 tipos de muerte. ¿Tú sabes cuáles son? Ajá. Vean, la primera es la muerte física, ¿ok? O sea, todos tenemos que morir. Vean lo que dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Ajá, Hebreos 9:27. Dice así, Hebreos 9:27. Vean, escuchen, si no lo tienen, no se preocupen. Dice así la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres, escucha, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí está. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Aquí está hablando una muerte terrenal. ¿Ok? El hombre muere terrenalmente una vez y después de que mueras, el juicio. De hecho, hermanos, como paréntesis, esto refuta claramente la idea de que los espíritus de los hombres están por este mundo vagando, ¿no es cierto? Y que se me apareció mi abuelito y que se me apareció mi papá. No, que me habló, claro, este texto lo refuta claramente, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que si un hombre muere, después de esto, el juicio. O sea, no hay vuelta atrás, no es que puedes estar aquí vagando, no es que estás en un limbo. Dios luego te llama a enjuiciarte. ¿No es cierto? Claro. Entonces, este texto refuta todo eso. Pero vean, hermanos, todos tenemos que morir, ¿no es cierto? Seamos creyentes o incrédulos, todos vamos a ir al mismo lugar, a la tumba. Obviamente, hermanos, en la Biblia vemos unas excepciones muy pocas. No todos murieron. ¿Pueden recordar el nombre de una persona que no murió? Elías y Enoc. ¿No es cierto? Ellos no murieron. Una pequeña excepción. Claro, fueron arrebatados, dice la Biblia. De hecho, en el futuro, dice las escrituras ahí en Apocalipsis, que también unos van a ser arrebatados, ¿no es cierto? Eso quiere decir que no van a morir. Va a haber el arrebatamiento. Ellos de aquí al tierra van a ser arrebatados y no van a morir. Pero hermanos, solamente un puñado de los muchos que hemos vivido aquí en la tierra. O sea, no es la norma, ¿no? Hay unas pequeñas excepciones, pero la norma, ¿cuál es? Todos tenemos que morir físicamente. Esa es la primera muerte, ¿ok? Es la muerte física. Después de esto está la segunda muerte, que es la muerte espiritual. También existe la muerte espiritual, ¿no es cierto? Esa es la segunda. Por el pecado, hermanos,
ya todos nacemos con esta condición. Gracias a que el pecado entró al mundo, ya todos nacemos con una muerte espiritual. Todos nacemos muertos espiritualmente, hermanos, porque nacemos separados de Dios. Vean lo que dice Efesios 2.1. Efesios 2.1. La tercera ahorita la digo, no coman ansias, hermano. Vamos, paso a paso. Efesios 2.1. Efesios capítulo 2, versículo 1, vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 1. Escuchen, y Él, o sea, Dios, Cristo, nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. O sea, antes de ir a Cristo nosotros estábamos muertos, ¿no es cierto? Dice ahí, muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, obviamente hay una separación de Dios, porque el que está en pecado, Dios no comparte con él, ¿no es cierto? Y entonces Dios se separa del pecador, porque Dios no comparte con el pecado. Entonces vean cómo aquí Pablo está diciendo que antes de ser cristianos, nosotros estábamos muertos espiritualmente hablando y Dios estaba separado de nosotros, porque estábamos en nuestros delitos y pecados. Vean lo que dice ahora el profeta Isaías. Isaías 53, versículo 6. El profeta Isaías 53, versículo 6, vean lo que dice. 53. 53, versículo 6. El profeta Isaías 53, versículo 6. Vean, esta es la condición del hombre, dice, del hombre que está muerto espiritualmente, dice Isaías, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esto es lo que hace un muerto espiritual. Un muerto espiritual se descarría y un muerto espiritual va por sus propios caminos, no por los caminos de Dios, sino por los suyos propios. Entonces, date cuenta, hermanos, el hombre está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente, hermanos, porque esa es la condición del ser humano. Nacer espiritualmente gracias a que el pecado entró al mundo. Por ende, tú ya estás muerto espiritual. ¿No es cierto? 53.6. 53.6. ¿Cómo termina esta muerte espiritual, hermanos? ¿Cómo se le da solución, por decirlo de alguna manera, a esta muerte espiritual? Exacto, así de sencillo. Esta muerte espiritual termina cuando una persona cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que Él nos hace nacer de nuevo, ¿no es cierto? ¿Han leído, hermanos, la historia de Nicodemo? Ahí en los evangelios se encuentra la historia de Nicodemo. Nicodemo, hermanos, era un maestro de la ley, pero al escuchar al Señor Jesucristo predicar acerca del nuevo nacimiento, de que Él vino para dar nueva vida, Nicodemo no entendía estas palabras. Nicodemo no entendía cuando el Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué contestó Nicodemo? ¿Sí? Claro, dijo, ¿cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿Acaso me tengo que meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor Jesucristo le dice, ay, Nicodemo, eso que eres maestro de la ley, ¿no es cierto? Y le llama la atención, le dice, no es así, Nicodemo, porque, hermanos, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual, no a un nacimiento físico, porque todos, el Señor Jesucristo sabía que todos estábamos muertos espirituales y Nicodemo tenía que nacer de nuevo espiritualmente hablando. ¿Y cómo lo tenía que hacer? Reconociendo que Él era el Mesías, Él era su Salvador, Él lo iba a salvar, hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nacer de nuevo, ¿cómo?
creyendo en el Señor Jesucristo, porque Él nos da nueva vida, espiritualmente hablando, hermanos. Entonces, únicamente una persona puede nacer de nuevo cuando Dios, por medio de su evangelio, lo llama a que se arrepienta y a que tenga fe en Cristo, ¿no es cierto? Y esto es algo sobrenatural. Esto no lo puede lograr nadie, porque todos vamos por el pecado. Somos ovejas descarriadas, que cada quien hace lo que quiere, ¿no es cierto? Y nadie quiere ir al evangelio porque estamos cegados por Satanás. Y entonces Dios tiene que intervenir, tiene que darnos fe y arrepentimiento, y así nos da vida nueva en Cristo Jesús. Porque Dios te dice, ven, y en ese instante tú vas. Porque Él te transforma. Él transforma tu corazón. Claro, Él te escoge. Dios te escoge, te dice, ven, y en ese instante tú vas y lo buscas. Y entonces, hermanos, ahí Dios te levanta de los muertos, espiritualmente hablando, y te hace una nueva criatura. Y entonces tú ya estás vivo, y ahora tú puedes identificar lo bueno y lo malo. ¿Se dan cuenta? Esto es algo glorioso. Por esta razón, hermanos, el diablo quiere que nosotros estemos cegados, para que siempre nosotros estemos muertos espiritualmente y no podamos alcanzar a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, una persona está muerta físicamente, va a morir físicamente, una persona va a morir espiritualmente, y el tercero, hermanos, la tercer tipo de muerte es la muerte eterna. Va a haber una muerte eterna. Esa muerte, hermanos, únicamente la van a experimentar aquellos que han muerto tanto física como espiritualmente. Los hombres y las mujeres que están muertos física y espiritualmente, ellos van a sufrir la muerte eterna. O sea, en otras palabras, hermanos, si alguien muere sin Cristo, entonces va a pasar a un estado de muerte eterna. Y esa muerte eterna, hermanos, implica un sufrimiento, porque va a ser en el infierno y va a ser eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, los tres tipos de muerte sí están ligadas. Están ligadas las unas a las otras. Y todo esto, hermanos, vino por causa del pecado. En el caso de Adán y Eva, Dios por su misericordia pospuso su muerte física. Aunque ellos murieron espiritualmente en ese momento, físicamente no habían muerto, pero sí fueron separados de Dios. Y eso es lo más terrible, ¿no es cierto? Ese fue el precio por su pecado, la separación de Dios, la muerte, el pecado. Adán, hermanos, que es una realidad y tenemos que decirlo, Adán echó mucho por la borda, ¿no es cierto? El pecado de Adán hizo que todo se viniera abajo. Él vivía en una comunión perfecta con Dios. Como lo dice ahí, regresamos a Génesis, hermanos. Vean lo que dice Génesis 2:25. Dice Génesis 2. Génesis 2, versículo 25. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Imagínate, es difícil imaginar esto, ¿no es cierto? Pero aquí dice que no se avergonzaban porque pues, aquí no había temor, aquí no había ansiedad, todo era perfecto, no había dolor, ni tristeza, ni enfermedad, no había nada malo. Ya lo vimos anteriormente, todo era hermoso en el Edén, ¿no es cierto? Todo era perfecto. Adán tenía un trabajo perfecto y ya lo veremos, hermanos, Adán va a tener un matrimonio perfecto y todo lo que rodeaba a Adán era perfecto, porque no había pecado. Pero todo esto lo echó a la borda. Todo esto Adán lo echó a perder gracias a que desobedeció a Dios en Génesis 3. Y ciertamente, hermanos, murieron tanto Adán como Eva. Dios cumplió todo lo que dijo, hermano. Eso no fue un engaño. Dios tarde o temprano lo cumplió. Y hermanos, esto debe de ser una advertencia para nosotros. Esto debe de ser una advertencia de lo que cuesta el pecado por un momento de placer,
pecaminoso, ¿no es cierto? Nosotros podemos perder todo, igual que Adán lo perdió. Esto puede pasar inclusive no solo para los incrédulos, esto también puede pasar para los creyentes, porque nosotros tenemos la salvación, ¿no es cierto? Nosotros que creemos en Cristo Jesús nos salva. Como evidencia de esa salvación, Él nos manda de su Espíritu, que es como un sello, y entonces nosotros ya no perdemos la salvación, porque somos hijos adoptados de Dios, ¿no es cierto? Pero las consecuencias por nuestro pecado sí nos pueden alcanzar. Claro, las consecuencias, sí. Vean lo que dice Salmo 78, 21. Salmo 78, 21. Salmo 78, 21. Vean lo que dice el Salmo 78, versículo 21. Dice así, escucha, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. Vean, aquí el salmista nos está relatando que hay un Dios enojado, ¿no es cierto? Jehová se indignó y se encendió el fuego. Aquí hay un Dios enojado, o enojado con su pueblo. La historia la sabemos, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto, pecó en contra de Dios, y entonces ellos vagaron 40 años en el desierto y no entraron a la tierra prometida por desobedientes, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Pero vean lo que dice Josué 5:6. Ahí nos cuenta esta historia. Josué 5, versículo 6. No, 5. Josué 5, versículo 6. Josué 5, versículo 6. Escuchen, dice así Josué 5, 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, o sea, fueron muertos. Dice, escucha, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría tierra que fluye leche y miel. ¿Se dan cuenta? Por la desobediencia de ellos, dice aquí el texto. Dios le juró a sus padres darles una tierra, pero por su desobediencia ya no se las iba a dar. El no obedecer a Dios, hermanos, nos expone a esto, al juicio de Dios. Dios dio un juicio para su pueblo. Y Dios, hermanos, también puede traer un juicio para nosotros. Porque muchos dicen, es que esas son palabras del Antiguo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento también trae juicio. Vean lo que dice 1 Corintios 11, 29. 1 Corintios 11, 29. Aquí Pablo hablándole a cristianos en Corintio. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, versículo 29. Vean lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 11, 29. Un texto conocido, lo hemos leído muchas veces aquí en la iglesia. Dice así la palabra de Dios: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí Pablo está hablando de la Santa Cena, ¿no es cierto? Pero nota, si estos hombres comían la Santa Cena indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio comen y beben para sí. Y de hecho dice Pablo, por eso hay enfermos aquí, por eso hay hombres que ya durmieron, o sea que ya están muertos. Porque, hermanos, la desobediencia a Dios puede traer esto: enfermedades, incluso
hasta la muerte física. El pecar en contra de Dios, hermanos, nosotros nos podemos perder muchas bendiciones de Dios. Porque Dios, hermanos, no pasa por alto el pecado. Y esas consecuencias de nuestros pecados nos pueden alcanzar. ¿Sabes? Una de las bendiciones de Dios es tener el fruto del Espíritu. Y hermanos, muchas veces cuando pecamos, perdemos esa bendición. Perdemos la bendición de tener el fruto del Espíritu, porque nosotros ya no vivimos en amor, ya no vivimos en gozo, ya no vivimos en paz, ya no hay paciencia, ya no hay benignidad, ya no hay bondad, ya no hay mansedumbre. Todo eso lo perdemos, ¿no es cierto? Y entonces, gracias al pecado, nuestra vida se vuelve, ¿qué? Egoístas, ¿no es cierto? Somos soberbios, faltos de amor, y entonces la tendencia pecaminosa se ve más claramente en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque el gozo se va, la preocupación siempre existe, la ansiedad empieza a llegar, no te deja vivir la ansiedad, no puedes dormir, la tristeza no te deja, y entonces el pecado te empieza a arrastrar. Claro, y entonces la muerte física empieza a entrar, ¿no es cierto? Eso es una realidad, hermanos. Este es el alto precio de desobedecer a Dios. Tenemos que pensar y meditar y reflexionar en esto, hermanos. Ya lo veremos más a detalle, hermanos, pero la realidad es que en Génesis 3, ahí es donde se acabó todo, ¿no es cierto? Porque, hermanos, el pecado entró, Adán pecó, y de ahí para adelante, ahí en Génesis 3 para adelante, que está el pecado de Adán, las cosas cambiaron, hermanos. No, ya no habla de Eva, de Adán. Sí habla de Eva, de hecho ahí la historia la cuenta, cómo pecaron los dos. Pero después hace un corte, que ya lo veremos, y empieza a hablar solo de Adán y de su descendencia, ¿no? Pero la realidad es que tanto el hombre como la mujer pecaron contra Dios y entonces se expusieron a ese castigo de Dios, se expusieron a la disciplina de Dios y entonces echaron todo a perder. Y eso puede pasar con nosotros. ¿Y fue en el momento el castigo? Claro, sí. En cuanto pecaron, la muerte espiritual llegó, claro, y la muerte física se aplazó, pero llegó tarde o temprano. Eso mismo pasa con nosotros, hermanos. Y esto tiene que llevar a reflexionar. ¿En dónde estamos parados? ¿Queremos la bendición de Dios? Entonces Dios dice, obedéceme. Solo obedece mis mandamientos y yo te voy a bendecir. Pero si no me obedeces, las consecuencias van a llegar tarde o temprano, ¿no es cierto? Esta es una realidad, hermanos. Ahora, vamos a ver una pequeña introducción, hermanos, de otro aspecto del hombre. Ya vimos la creación del hombre, ¿no es cierto? Ya vimos el hogar, ya vimos el trabajo. Ahorita acabamos de ver el mandato del hombre, que nos tiene que llevar a reflexionar en dónde estamos parados, cómo estamos actuando en nuestras vidas, si queremos la bendición de Dios o queremos echar todo a perder como Adán lo hizo, ¿no es cierto? Porque esta es una realidad, la muerte entró en el ser humano y puede entrar las consecuencias del pecado también en nuestras vidas. Pero ahora, hermanos, para darle continuidad a esto, simplemente quiero una pequeña introducción que no me voy a tardar mucho, donde vamos a ver, hermanos, otro aspecto del hombre que es la compañera del hombre. Sí, es otro punto, la compañera del hombre. Simplemente como manera de introducción, acompáñame a Génesis 2:18 para darle continuidad a esto, hermanos. Porque, hermanos, nos podemos quedar mucho tiempo en muchos temas, pero la idea es avanzar, ¿no es cierto? Avanzar. Claro. Génesis 2:18, vean lo que dice Génesis 2:18. Vamos a leer del 18 al 23, que es toda esta sección. Dice así, Génesis 2, versículo 18. Vean, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Como lo vimos, hermanos, en estudios pasados, al final del sexto día de la creación, todo lo que Dios había hecho dice que Él lo hizo bueno en gran manera, ¿no es cierto? Todo estaba contemplado, todo estaba listo, ¿no es cierto? Pero vean, ¿qué dice ahí en Génesis 1:31 más atrás? Génesis 1:31, vean, dice Génesis 1, versículo 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, desde el día 1 hasta el día 6, Dios creó todo lo que Él quería crear, y todo eso fue bueno en gran manera, ¿no es cierto? O sea, todo era perfecto, nada faltaba, porque todo era bueno en gran manera. Pero ¿sabes, hermano? Algunos se preguntan que aquí hay una contradicción. Y muchos dicen, probablemente pueda haber una contradicción aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque si tú lees Génesis 1:31, tú lees que todo fue bueno en gran manera, todo fue perfecto, ¿no es cierto? Nada faltaba. Pero más adelante en Génesis 2:18 podemos ver que no todo estaba bien. Faltaba algo, ¿no es cierto? ¿Qué faltaba? La compañera de Adán, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso la Biblia se está contradiciendo? Porque en el día sexto ya estaba todo bueno, todo perfecto, pero ahora nos dicen que faltaba algo. ¿Acaso la Biblia se contradice? ¿Por qué sí, por qué no? Vean, hermanos, la Biblia no se contradice, y les voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos que entender algo. Génesis 2, lo que hace Moisés en Génesis 2 es darnos detalles, más detalles de lo que pasó en Génesis 1. O sea, Génesis 2 es un complemento de Génesis 1. Y aquí en Génesis 2:18, aquí todavía no llegamos al final de la creación de Génesis 1:31. Es un complemento esto. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Sí. O sea, simplemente no hay que ver a Génesis 1 y Génesis 2 separados, no. Hay que verlos los dos juntos. Génesis 2 es complemento de lo que pasó en Génesis 1. No son dos cosas distintas. ¿Ok? 4 al 17 es cuando el Señor se pone a ordenarle a Adán Ajá. que él cuide del Edén, que Ajá, exacto. nombre y todo eso. Sí, y aquí en esa parte de esa sección se añade esto, Génesis 2:18. Es un complemento simplemente, ¿ok? Y en ese complemento estaba esto, Génesis 2:18, vean, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿ok? O sea, cuando Dios en el día sexto creó a Adán, probablemente pasaron unas cuantas horas, ¿no? 1 hora, 2 horas, no sé. Y entonces Dios dijo estas palabras: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. El hombre tiene una necesidad y se la voy a suplir con una compañera, ¿no es cierto? Por así decirlo, hermanos, de alguna forma Adán estaba incompleto y entonces le faltaba su compañera, le faltaba algo. ¿Pero qué pasó? Esto no se podía suplir en ningún animal, ¿no es cierto? Lo tenía que suplir Eva, una mujer, alguien igual que él. Ese iba a ser su complemento. Porque recuerda, hermanos, Adán
por sí solo no iba a cumplir con el mandato de Dios, porque el mandato de Dios fue señorear la tierra y aparte multiplícate, ¿no es cierto? Él no podía cumplir con ese propósito, él necesitaba a alguien, en este caso a Eva, para poder cumplir con el mandato de Dios. Eva era importante para cumplir y obedecer a Dios. O sea, por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y aquí, hermanos, claramente vemos que hay roles para el hombre, roles para la mujer, ¿no es cierto? Hay responsabilidades entre el hombre y la mujer. Cada quien tiene sus propias responsabilidades. Las responsabilidades Dios ya las marcó, Dios ya las propuso, ¿no es cierto? Y esto lo hace Dios antes de que el pecado entrara al mundo. Recuerden, aquí todavía no entra el pecado. Y el hombre tenía sus responsabilidades y la mujer sus responsabilidades. Una de las responsabilidades de la mujer que era ser ayuda idónea, ¿no es cierto? ¿Saben qué significa eso de ser ayuda idónea? ¿Qué significa ser ayuda idónea? Bueno, hermanos, si lo quieren saber, vengan la próxima semana. Recuerden, dije que es una introducción nada más para ver lo que iba a pasar la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, la próxima semana, hermanos, vamos a ver a detalle todo esto que leímos, Génesis 2 del 18 hasta el 23, acerca de la compañera del hombre. ¿Ok, hermanos? Entonces, lo dejamos hasta aquí, hermanos, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.